Buenos días a todos. Creo que se me oye bien, aunque estoy con la garganta un poquito fatal. Bueno, hoy comenzamos esta semana un poquito ajetreada. Comenzamos, como ya sabéis, las reuniones, debates, charlas, como queréis llamarla, que los diferentes partidos políticos los hemos convocado en relación pues, con las elecciones que tenemos el domingo que viene. De cara a esto, pues obviamente va a haber confirmadas en este momento, hay 3. Hoy, obviamente, el PSOE, al que doy las gracias a Enrique Rico, compañero nuestro, y a Rafael Gómez, que son diputados de la Asamblea, que vendrán a contarnos pues, un poquito cuál es su idea, cuál es su forma de trabajar, obviamente, en la línea. Y después Fernando pues moderará pues, todas las preguntas que queráis hacerlos. Ellos también contarán también su idea y, bueno, esto lo que queremos es que sea un debate abierto y que, oye, nos sintamos con la libertad de preguntar y ellos con la libertad de responder, porque, como os he dicho, están en su casa. Yo, poquito más, hoy empezamos con el PSOE, mañana, si no me equivoco, viene el PP y el viernes ha confirmado Ciudadanos. El resto de las fuerzas políticas que han sido invitadas no han contestado. Por lo tanto, pues, esto es lo que hay. Pues yo, sin más dilación, os paso la palabra agradeciéndoos vuestra disposición y nada más. Muy bien. Yo me voy a retirar ahí, os dejo aquí para que llevéis esto, me pongo por ahí por el estilo. Perfecto. Bueno, está entretenido. Bueno, pues lo primero es obligado agradecer al colegio la invitación que nos ha hecho. Lógicamente estamos encantados de poder estar y contarles cuál es el proyecto político que el Partido Socialista lleva a estas elecciones autonómicas. Como bien ha contado, somos 2 compañeros, Enrique Rico, diputado también como yo en la Asamblea de Madrid, Grupo Socialista, y que además es también ingeniero de caminos como ustedes. Y yo mismo. Quique ha tenido mayor representación institucional porque es el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, aparte de los cargos orgánicos que tiene el partido, lógicamente, y yo he sido el portavoz durante esta legislatura en la materia de medio ambiente, urbanismo y administración local. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, si les parece bien, es, utilizando muy poco tiempo, cada uno, no más de 10 minutos, dividirnos un poco. Lo que queríamos trasladar es en función de las indicaciones que nos disteis del colegio, de tal forma que yo les hablaría, grosso modo, de la parte de urbanismo y medio ambiente y que se encargaría de la parte de movilidad y de infraestructuras. Insisto, van a ser mensajes muy cortos para que luego en el debate podamos incidir o ampliar aquello que ustedes crean oportuno. Esta legislatura ha sido la legislatura en la que hemos intentado hacer una nueva ley del suelo, un nuevo marco urbanístico para esta comunidad. Yo imagino que ustedes son conscientes de que la legislación del suelo de la Comunidad de Madrid es absolutamente antigua, está anticuada, es un marasmo de legislaciones que al final confundía muchísimo a todos aquellos que quieren acercarse de una forma o de otra, ya sea fuera operador o fuera ayuntamiento, para poder desarrollarla. Una ley que ha sufrido, la actual, la 9/2001, quiero decir, que ha sufrido muchísimas modificaciones a lo largo de los 24 años de gobierno del Partido Popular y especialmente el año 2001, lógicamente, y eso tendríamos que solucionarlo. Dirán ustedes, joder, qué rapidez, ¿no? Cómo entra al trapo enseguida con un asunto tan concreto como es la ley del suelo. Pues yo sé que ustedes saben como yo que es fundamental que esta comunidad tenga una normativa urbanística más ágil. Además de eso, una legislación, la del suelo, que contemple acciones importantes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la de que vuelva a existir una política territorial de ordenación del territorio en la comunidad que nos permitiría poder diseñar el futuro de la misma, ¿no? Desde el punto de vista a cómo fue diseñada
Me remonto a los años en los que Joaquín Leguín era presidente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde cuando se hacía una inversión urbanística en la comunidad se sabía que en esa zona, en esa parte del territorio, podía existir un intercambio de transporte o una zona logística que diera cobertura a determinada zona del país, o por donde pasara un determinado polígono industrial o zona tecnológica que permitiera el crecimiento de la comunidad en diferentes aspectos. Eso es lo que no tiene esta comunidad y, por lo tanto, esa ley del suelo, como saben, competencia de la Comunidad de Madrid, tendría de alguna forma que poner al territorio regional en ese mapa de la competencia tecnológica, laboral, industrial, pero sobre todo ciudadana para los próximos años. Una ley en la que se contemplara, por supuesto, un desarrollo de la ciudad existente. Nosotros pensamos que no hace falta o no es tan necesario construir zonas ex novo como renovar lo que tenemos ya. Los núcleos urbanos de nuestras ciudades, sean grandes o pequeñas, aunque evidentemente si son grandes les hace más falta, necesitan de diferentes características de futuro que ahora no tienen. Y los espacios urbanos vuelven a ser claves desde nuestro punto de vista para el futuro de las ciudades. Por lo tanto, no queremos construir tantas casas nuevas como sí renovar las que ya tenemos, a través de las fórmulas que existen y que la legislación nos da, ¿no? Puede ser renovación, puede ser rehabilitación urbana. Y de esa forma también generar bastante actividad económica en torno a un sector que necesita de cualificación, pero sobre todo de clarificación de cara al futuro. Qué duda cabe que la vivienda va a ser protagonista en los próximos años, al menos nosotros queremos que así sea, porque necesitamos volver a poner en marcha parques de viviendas como patrimonios de suelo públicos, patrimonios públicos de suelo para tanta gente que hace falta. Y con modalidades de habitabilidad distintas a las de ahora. Todos los estudios a los que nos estamos ateniendo a la hora de poder redactar nuestro programa electoral o incluso de poder hablar con ustedes, cuando yo repasaba ayer algunas notas de cara a generar algunas dinámicas de debate, vienen a decir lo mismo. En Europa, los grandes países que tienen mucha tradición democrática tienen en torno al 20% de viviendas en sus patrimonios públicos de suelo que dedican exclusivamente al alquiler, con alquileres evidentemente asequibles, con alquileres que permiten la emancipación por un lado, pero también que muchas familias, muchas personas que pueden estar pasándolo mal, puedan acceder a ese bien tan básico como es la vivienda. Y no podríamos dejar de hablar, cuando hablamos de entramado urbano, cuando hablamos de urbanismo, política territorial sería mejor la expresión que nos gustaría a nosotros los socialistas, hablar también de transición ecológica. Y en ese sentido también tenemos muy claro que el futuro pasa por una ley de cambio climático que clarifique cuál va a ser la política a desarrollar transversal, una palabra muy importante que nos gusta repetir y que a Ángel Galeón nos gusta repetir constantemente, esa transversalidad de la transición ecológica y de los efectos del cambio climático. Ya no solamente reducir y mitigar los efectos, sino adaptarnos. Desafortunadamente tenemos que adaptarnos ya a los efectos del cambio climático. Esa ley para nosotros también es muy importante porque traería consigo la modificación de otras muchas tantas de la Comunidad de Madrid actuales, de biodiversidad, espacios naturales, pero también generaría nuevas dinámicas en cuanto al transporte colectivo y también, por supuesto, en cuanto a las infraestructuras, sobre todo las viarias, que tendríamos que mantener y que hacer nuevas de cara a los próximos años. Por supuesto, estamos hablando también de una fiscalidad verde cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos de esa ley de cambio climático y las emisiones de carbono que tienen que trasladarse al final en datos ciertos que generen ingresos para que esta comunidad pueda invertirlos, por ejemplo, en hacer cada vez más accesible, y cuando digo accesible digo más gratuito, el transporte público de la Comunidad de Madrid.
Bien, les he lanzado unas cuantas ideas que seguro que en el debate nos van a dar algún juego que otro. Pero por terminar y dar paso a mi compañero Enrique, decirles que desde luego la próxima legislatura es clave para muchas cosas. Y desde luego, para dos, definir claramente cuál es la ordenación del territorio, la política territorial que tiene que marcar esta comunidad, siempre en vistas a más y mejor empleo y más y mejor actividad económica, y en segundo lugar, ser respetuosos con nuestro medio ambiente, y eso nos hace ser más sostenibles. Y la sostenibilidad, como saben, no solamente es ambiental, es también territorial y es también económica. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Rafa. Me parece que lo he dicho, pero si no, en todo caso, excusar a nuestro portavoz, que sabéis que ayer tuvo el debate de Telemadrid y en un rato, me parece que es a las 12:30. A las 12:30 tiene el debate de la SER, por lo tanto, por temas de agenda era imposible. Él no lo ha dicho, pero ya lo digo yo, ha sido un extraordinario portavoz en las responsabilidades que ha tenido en el grupo y ha defendido los intereses de los madrileños con intensidad. Daros las gracias por invitarnos, darle las gracias también a Rafa, que me comentó el viernes la posibilidad de que pudiera venir al colegio. Y para mí es un placer poder intervenir defendiendo o exponiendo las ideas del Partido Socialista y hacerlo también en este foro, en el foro de mi colegio profesional. Hace unas semanas, no me acuerdo exactamente el día, tuve la oportunidad también aquí en un desayuno, escuchando al ministro Ábalos, que hablaba de nuestra profesión, una profesión de más de 200 años de historia, una vocación, con una profesión con una clara vocación de servicio público, de progreso, de desarrollo, de transformación social, en definitiva, de mejora de las condiciones de vida de las y los ciudadanos. Estos principios deben guiar la actividad política, por lo tanto, la política y la ingeniería tienen bastante más en común de lo que en principio pudiéramos pensar. Repasando el decálogo, que ya lo tenía, en el punto 2 dice que hay que impulsar la mayor presencia de los ingenieros de caminos, canales y puertos en los puestos de alta dirección, públicos y privados. Yo incluiría también la política dentro del sector público, la propia política, que debemos tener presencia en ella, porque ya digo, hay mucho más en común de lo que en principio pudiera parecer entre la ingeniería y la política. Y participar en este momento en la política, como yo lo decía Rafa, estamos en un momento crucial, en un momento muy importante, en un momento también apasionante, porque desde nuestro punto de vista vivimos en una comunidad rica, en una comunidad con recursos, en una comunidad con más de 20.000 millones de presupuestos, pero una comunidad también con una desigualdad que está ahí, que existe, que tiene desigualdad económica, social y también territorial. Hablaba Rafa de ello. Una comunidad que desde nuestro punto de vista, después de 24 años, tenemos un modelo agotado en el contenido y en las formas. En el contenido, en las formas, porque se necesita, yo creo, otra forma de concebir y ejercer el poder desde el gobierno. Hablaba Rafa de la ley del suelo, hablaba de la ley de cambio climático, cómo se tienen que intentar sacar adelante se tiene que legislar buscando el acuerdo y el consenso. Digo esto porque se necesita en definitiva un proyecto de región, de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos y de justicia social. Y aquí, en todo esto, tiene las infraestructuras, las políticas de movilidad son determinantes, son un eje vertebrador para reducir esta desigualdad. Y en esa forma que consideramos nosotros que tiene que imperar de concebir y ejercer el poder desde el gobierno, desde el respeto a las instituciones, a los agentes implicados, a los propios ciudadanos, pues nosotros llevamos en nuestro programa electoral pues una serie no solo de medidas, sino también de ideas, de filosofía que vamos a poner en práctica en el ejercicio
del gobierno, si así lo consideran los ciudadanos, y estamos hablando que fruto de acuerdos que intentaremos conseguir, pues tendremos que reformar el Consorcio Regional de Transporte para que haya una gestión más eficaz, para que haya mayor control y para en el desarrollo del transporte público. En esa filosofía también, de acuerdo, de buscar acuerdos, buscaremos un pacto por la movilidad urbana sostenible en nuestra comunidad, con problemas que están ahí, que los tenemos, taxis, las VTCs. En esa filosofía también intentaremos llegar a acuerdos para crear un área metropolitana de movilidad que articule de una forma eficiente que los diferentes municipios puedan poner en marcha medidas conjuntamente. Es decir, que trabajemos con ese pilar de acuerdo entre instituciones que podamos, ya digo, coordinar para poner en marcha medidas. Buscaremos también el acuerdo para poder sacar adelante una ley de movilidad sostenible. Para nosotros es esencial. Una ley que va a potenciar, que queremos que potencie evidentemente el transporte público colectivo, que dote de planes de movilidad a grandes municipios de nuestra región, que facilite también el transporte a personas con movilidad reducida. Todo esto porque consideramos que la movilidad es un derecho subjetivo de nueva generación. La movilidad no solo es un derecho, sino que es una necesidad que debe garantizarse entre las y los madrileños en el marco de la igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. La clave de este derecho para nosotros es el reconocimiento del transporte público como una herramienta de la igualdad de oportunidades. Y en ese reconocimiento del transporte público como esa herramienta, que es y que debe ser, pues tenemos que trabajar evidentemente para mejorar las condiciones de transporte público en nuestra comunidad. Estamos hablando de metro. Estamos hablando de metro que tenemos, Ángel, nuestro portavoz lo dice, tenemos un extraordinario metro, pero no está pasando por el mejor de los momentos. Tenemos que hacer un plan de mejora de las frecuencias. Tenemos que poner más medios materiales y humanos. Tenemos también, para bajar la densidad que no se está cumpliendo en el acuerdo que había Metro con el consorcio de la densidad por metro cuadrado en hora punta, que era de 4 pasajeros por esos momentos, y se está llegando a picos de 6. Y nos comprometemos y tenemos, ya digo, que hacer esa implementación en recursos para colocar al Metro de Madrid en el lugar que ocupa, que es referencia a nivel no solo nacional, sino internacional. Desarrollaremos también medidas concretas como la línea 11, que pueda tener ese carácter semicircular para descongestionar la línea 1, para conectar barrios y distritos fuera de la M30. Evaluaremos la posibilidad de prolongar la línea 1 a nuevos desarrollos, también a Barajas, convirtiendo también Chamartín en un nudo de conexión entre el transporte aéreo y el transporte ferroviario. Y luego hablamos de metro, hablamos también del sistema de transporte público terrestre, que ahí también acometeremos reestructuraciones. Abriremos nuevas líneas y rutas a lo largo de esta legislatura, aunque yo no he llevado este área, pero han sido bastante numerosas las peticiones de los municipios, de los diferentes municipios y de los diferentes colores políticos en cada municipio, solicitándonos que lleváramos a la Asamblea la petición de reestructuración de algunas líneas, que aparecieran nuevas rutas. Es una demanda que está a lo largo y ancho de todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Revisaremos también el actual sistema de concesiones en las líneas de autobuses con el fin de mejorar la eficacia. Mejoraremos las conexiones entre municipios. Mejoraremos las conexiones entre municipios, pequeños municipios que tienen que compartir servicios, centros de salud, centros culturales. Ahí el transporte
público-terrestre es esencial. Eso también lo hemos visto cómo es demandado en infinidad de ocasiones o en numerosas ocasiones por alcaldes y, en definitiva, por ciudadanos de nuestra comunidad. Y en materia de cercanías, bueno, pues trabajaremos conjuntamente con el Ministerio, queremos trabajar conjuntamente con el Ministerio para impulsar el plan de cercanías que, bueno, conllevará pues, nuevas estaciones, nuevos tramos, nuevas líneas. Por lo tanto, tenemos el metro, tenemos el transporte público terrestre, tenemos cercanías para ahí afianzar esto de lo que se hablaba del transporte público como esa herramienta necesaria para la igualdad de oportunidades. Y termino ya para abrir este turno de diálogo también poniendo el acento en otro derecho, que es el de la seguridad vial. Ahí también pondremos el acento en la conservación de carreteras, en la mejora de los tramos con alta concentración de accidentes. Para nosotros es también un punto, desde luego, esencial. Lo dijo el ministro en la intervención que tuvo el placer de tener aquí y nosotros también lo ponemos sobre la mesa. A partir de aquí. Muchas gracias, Enrique. Pues nada, agradeceros esta presentación tan clara y bueno, pues abrimos el turno de preguntas, cuestiones que tengáis. Rafa. Sí, una pregunta más. Me tengo que sentar ahora porque tengo examen. Y entonces tengo que estar allí. Muchas gracias. Vamos a ver, yo llevo toda mi vida en la universidad, por eso soy un ingeniero atípico, y en dos temas que Quique ha mencionado, que es movilidad y medio ambiente. Y en todas las reuniones o en las muchas que he ido en diferentes ámbitos, veo que prácticamente no hay ingenieros de campo. Somos dos, tres, y somos siempre los mismos y algunos ya muy lejos, como es mi caso. Yo, aquí que como compañero, pues le diría, en esa línea, ¿qué se puede hacer? O sea, tú acabas de decir que somos muy pocos ingenieros en la política, y es cierto. Bueno, sois en la política, ¿no? ¿Qué proponéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué se podría hacer? ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Por qué no estamos tan metidos, ¿no? En unos temas que nos atañen directamente, como es la movilidad y el medio? Y estamos dejando poco a poco que otros colectivos que hacen muy bien nos coman ese terreno. Y me gustaría ver cómo lo veis, o no digo propuestas, o qué podemos hacer desde la demarcación de aquí, de Madrid, para ayudaros a que compañeros nuestros puedan incorporarse a eso. Gracias. Bueno, esa situación es verdad y está ahí y existe, y por eso también lo he dicho al principio. ¿El por qué sucede? Pues supongo que también es una corresponsabilidad entre los propios partidos políticos y también los ingenieros, o sea, porque por eso yo hacía hincapié en que hay bastante más en común de lo que pudiéramos pensar, porque al fin y al cabo nuestra vocación, insisto, es de transformación y de progreso, y la política es eso. Yo creo que tenemos que ir por ahí, por ese camino. Medidas concretas, esta es una de ellas. Esta es una de ellas que hace el colegio. Desde luego nosotros, en la parte que desde el partido, desde el grupo parlamentario, cualquier actividad, cualquier foro que se ponga en marcha, trasladaremos invitación para que podamos poner cosas en común y que podamos trabajar conjuntamente, más allá de posiciones ideológicas que podemos o no compartir, pero que pongamos sobre la mesa ese capital humano que representamos, para, bueno, ya digo, porque nos une mucho. Nos une mucho. A mí se me ocurre, por ejemplo, que si nosotros gobernáramos sería muy sencillo que firmara el colegio un acuerdo con la presidencia de la Comunidad de Madrid, con Ángel Gabilondo, para la incorporación de ingenieros de caminos en diferentes programas, desde el punto de vista de la formación, del desarrollo de proyectos concretos. Yo creo que hay un campo magnífico para poder incorporar a profesionales, además tan importantes como ustedes. No
no es por darles coba, pero yo creo que la formación que ustedes reciben es una formación muy importante que ayuda mucho a poder poner en marcha los proyectos que políticamente queremos poner, ¿no?, desde los gobiernos. Entonces, eso sería una buena fórmula para poder poner en marcha. Hilando con lo que comenta Rafa, Ángel, es muy frecuente que él en sus exposiciones públicas y también a nivel interno pone de manifiesto continuamente la sensibilidad de escuchar las opiniones de los diferentes profesionales en cada uno de los sectores. O sea, que esto, desde luego, en este caso no tiene que ser ni mucho menos una excepción, sino como si por el camino de parte a... Lo anotamos, ¿eh? Sí, sí. Recogemos el guante. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por venir lo primero. Soy José Antonio Rodríguez, también compañero de esta embarcación. Y bueno, voy a hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con el agua, ¿vale? El canal de Isabel II en particular. Me llama la atención que la semana pasada estuve en un debate, esta vez de los Caminos, y no era con la Comunidad de Madrid, era con los candidatos al ayuntamiento. Y ahí sí estaban los 6 partidos. Y era un debate sobre medio ambiente, etcétera, etcétera, y el agua no lo nombró nadie. O sea, se habla mucho de Canal Isabel II para tirarse los trozos a la cabeza en la Asamblea de Madrid, pero luego parece que no es un tema que llame la atención. Entonces, sobre todo la pregunta, no me cuenten por favor lo que ha pasado en el canal, sino lo que quieren que pase en el futuro. Y en particular, si los beneficios del canal se van a revertir el 100% a la empresa, pues se va a hacer como ahora que una parte a los ayuntamientos que forman parte de la accionaria. Y segunda pregunta tiene que ver con la despoblación. Madrid es la comunidad autónoma más poblada de España, pero el norte de Madrid está en riesgo de despoblación, según el mapa último que se ha publicado. Y tiene que ver mucho con el tema de transporte y carreteras, etcétera. Entonces, si hay alguna idea para esos pueblos que están un poco abandonados y hay que ir a buscarlos a posta, pues en su programa o en su pensamiento político, pues está reflejado de alguna forma. Muchas gracias. Con respecto del agua, sí, ocupa buena parte del programa electoral. Nosotros tenemos un apartado que tenemos gestión del agua y donde nos hacemos eco de la escasez de este recurso y evidentemente tenemos claro que hay que revisar las fórmulas de gestión para garantizar que sea pública 100%. Eso no es óbice para recordar todo lo que ha ocurrido y que buena parte del canal ocupa una pieza judicial que tendrá que decidirse por parte de los jueces qué ocurre con ella. Por lo tanto, primera idea clara para todos, queremos que la gestión del agua sea 100% pública. Tenemos claro que hay que hacer un plan de saneamiento, depuración y eficiencia, sobre todo en materia de reutilización del agua. Además, habrá que hacerlo acorde con el propio plan nacional. Esta Comunidad de Madrid, no solamente ahora, que gobierna el Partido Socialista en el Estado, sino incluso antes, tiene por costumbre no adecuarse a los planes nacionales que hace el Gobierno de España, cuando además hay financiación detrás de ellas. También tenemos muy claro que el acceso al recurso del agua tiene que tender sobre todo a informes de disponibilidad y, por lo tanto, aquellas nuevas zonas que se vayan a generar en función de crecimientos urbanos o industriales tendrán la obligación de tener a lo mejor redes separativas, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta, insisto, los informes de disponibilidad que pueda existir. Vamos a generalizar, ayudando a nuestra confederación hidrográfica, las propias recogidas de aguas pluviales, que saben que hay directivas marcos que las recomiendan, pero que muchos municipios, también por falta de medios económicos, en esta época en la que han habido tantas deudas municipales por diferentes causas, no han podido acogerse. Y desde luego lo que sí tenemos claro es que al menos el riego tiene que ser 100%, cubrir el 100% de las zonas verdes. Fíjense lo que les digo, de esta comunidad a través de la recogida de aguas pluviales. Por lo menos vamos a intentarlo que sea así. Les decía que también había, con esa ley de cambio climático que queríamos poner en marcha, había mucha legislación sectorial que queríamos también desarrollar. Una de ellas será el plan de recuperación
de ríos y humedales que, como saben, inexistente en esta comunidad y que tan importante puede ser para la gestión del agua. Y desde luego, por terminar en este apartado del agua, canal de Isabel II, 100% público, con garantías además de ese porcentaje en cuanto a la gestión pública del canal y, por supuesto, blindándolo. Vamos a intentar blindarlo para que no pueda haber situaciones como las que han acontecido hasta ahora y que, insisto, no quiero repetirlo, está en fases judiciales. La despoblación ocupa también buena parte de nuestro programa. Yo me he leído o he intentado acercarme a los programas electorales de otros partidos de cara a estas elecciones y no he encontrado, perdonen que les diga, un programa tan amplio en materia de despoblación como el nuestro. Primero porque sabemos que existe y muchos partidos de la comunidad, sobre todo el partido que gobierna ahora mismo, parece obviarlo y enmascararlo en otras definiciones que, desde nuestro punto de vista, no vienen al caso. Y, desde luego, la despoblación es consecuencia de no haberse ocupado adecuadamente de nuestro medio rural. Por lo tanto, nosotros creemos que, desde el punto de vista del empleo, y ahí la agricultura y la ganadería juegan un papel fundamental, sobre todo con un adecuado desarrollo de la política agraria común, que, como saben, financia la Unión Europea. En segundo lugar, en cuanto a la comunicación en cuanto a banda ancha, me refiero, tan simple como eso, que saben no llega como debiera al 100% del territorio de la comunidad. En tercer lugar, de acceso a los centros de salud, colegios, por supuesto zonas de trabajo, polígonos industriales, crear una adecuada red de servicios públicos para que los ciudadanos decidan poder seguir viviendo en determinadas zonas de la Comunidad de Madrid. Y para eso, como usted decía, hace falta una redefinición de nuestra red de transporte, hasta el punto de que no es necesario, o creemos que no sería necesario, que un autobús de 55 plazas se encargara de recoger a 3 personas en Pedrezuela para poder llevarlos al hospital o al centro de salud de zona que tenga a lo mejor a 10 o 15 kilómetros. Ahí va a hacer falta que el consorcio empiece a pensar en que sería bueno poner en marcha programas de transporte a demanda desde este punto de vista, como les digo, de estas personas, que seguro que es más rentable que desplazar un autobús. Y aquí entrarán en juego los taxis y las VTCs. Por lo tanto, nos queda trabajo por hacer en ese punto de vista. Pero lo fundamental, por terminar y dar paso a otras preguntas, para que la despoblación no sea un problema, desde luego hay que asegurar que haya trabajo y que haya acceso a los servicios públicos. Gracias, Rafa. ¿Más cuestiones? Vamos a ver, ley del suelo. La ley del suelo, José Manuel Cantarero. La ley del suelo, que es ley del suelo 2001, tiene más de 15 modificaciones, ha sido la que ha provocado multitud de incidencias. La operación Pau Calderón, la propia operación Chamartín se paraliza en su día por la ley del suelo. Se inició bien la legislatura, se inició con una legislatura actual, con un principio de acuerdo, se establecieron las mesas políticas, las mesas técnicas, pero a raíz de que Ciudadanos planteaba aquella ley de eliminación de las legislaturas, se retiraron, tanto Podemos como el Partido Socialista se retiraron. Se hizo una ley, esa ley no ha llegado a buen término porque finalmente el Partido Popular y Ciudadanos no la han aprobado. Una ley que no se hace por consenso entre todos los partidos es un poco complicada. ¿Cómo afrontaría el Partido Socialista, cómo afrontaría la nueva ley del suelo, considerando que el Parlamento, según las encuestas que pueden salir, el Parlamento regional va a estar igualado en cuanto a escaños de la partida? Antes de continuar, o sea, de responder, un matiz. Es decir, no es que el Grupo Socialista se levantara de esa mesa porque Ciudadanos aprobara la ley. Propusieron una modificación del artículo famoso a las 3 alturas. Nosotros estábamos en contra de que existiera, de que se modificara la ley cuando se modificó para que se limitara la Constitución a 3 alturas. Lo que ocurre es que lo que pactamos en la primera mesa, cuando nos sentamos, todos los partidos, es que no iba a haber modificaciones express.
que iríamos sin prisa pero sin pausa. Y de repente, la segunda reunión, en un lapso de 15 días, nos encontramos con que Ciudadanos, desde nuestro punto de vista o de manera oportunista, presentó una modificación solamente del artículo 36 de la Ley del Suelo. Eso no nos gustó y eso provocó que nos levantáramos de la mesa. Y a raíz de ese momento fue todo mal. Primero porque no estábamos todos los que teníamos que estar. ¿Por qué no van a estar ustedes como colegio en el debate de Ley del Suelo? ¿Por qué no? Pues no estaban. No se les invitó. Pero tampoco al Colegio de Abogados. Tampoco se les invitó. Tampoco los ayuntamientos, los partidos políticos. Tanto ya empezábamos mal. No estábamos todos. En segundo lugar, porque parece que PP y Ciudadanos no tenían las cosas claras. De hecho, la Ley del Suelo no ha acabado aprobándose porque hemos agotado el plazo de la ponencia. Y eso se debe, lógicamente, a que no había consenso. Tiene usted toda la razón. Una ley de estas características tiene que tener un consenso absoluto, no solamente político, sino ciudadano, empresarial, profesional o como queramos llamarlo. Nosotros siempre dijimos que la Ley del Suelo tenía que ser una ley corta de principios básicos. Una ley cortita, de 80, 90 artículos, que nos valgan a todos. A todos. Y cada gobierno, cuando gobierne, que haga su reglamento. Ya está, pero ya tenemos la regla del juego claras. Ya sabemos qué tenemos que hacer con esa Ley del Suelo, insisto, corta, de principios básicos. No se nos hizo caso. Se propuso una ley larguísima, 280 artículos, creo recordar, o 279. Es una ley que en sí mismo es un reglamento, que se contradice constantemente, donde desde luego a nosotros hay cosas, líneas rojas, que no nos gustan en absoluto. La falta de apoyo a la ciudad existente, renovación, rehabilitación urbana, como les decía, las cesiones se bajaban a la mínima expresión, por supuesto también la edificabilidad, legalización per se de las urbanizaciones ilegales sin ningún tipo de criterio, bueno, y podría seguir en tantas cosas que no nos gustaban. Pero desde luego, lo que sí les puedo asegurar es que Ángel Gabilondo, si es presidente de la comunidad, lo que mejor se le da es, aparte de ocuparse de las políticas sociales, sanidad, educación, dependencia, es consensuar. Y lo que pretenderá será una ley del suelo que sea consenso de muchas entidades. Insisto, nosotros nos atrevemos a invitarles a ustedes a ese debate futuro de la ley del suelo. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días, José Francisco Rodríguez, secretario de esta demarcación. Un poco continuando la pregunta que había hecho el vicedecano. Yo quería insistir en el tema del empleo público, en las plazas de ingenieros de caminos en la administración regional. Las quejas o los lamentos que recibimos por parte de los ingenieros funcionarios actuales, quejándose de los pocos ingenieros que ahora mismo ejercen en la administración regional y la carencia de nuestro sector en la función pública. Entonces yo quería hacerles el llamamiento que por favor que hagan una revisión de las plazas de ingenieros de caminos presentes en la administración. Ahora mismo se está desarrollando la oposición en que estamos intentando colaborar con función pública de las plazas de 2015, 16 y 17. Para el 18-19 que se acumularán, creo que solo son 2 plazas las que va a haber y para poder desarrollar sus proyectos de transportes, aguas, urbanismo, ampliación de la red de metro. Creo que la administración lo que necesita son técnicos cualificados para poder desarrollar esos proyectos tan ambiciosos que ustedes quieren para el bien de la sociedad. Y aprovecho no solo en el tema del ámbito de la Comunidad de Madrid, administración, sino del ámbito de los ayuntamientos y ayuntamientos de mayor población en la comunidad, que transmitan a sus ayuntamientos las necesidades de los ingenieros de caminos en los puestos, en la participación de los equipos técnicos de esos ayuntamientos, donde evidentemente en muchos casos solo hay profesionales de otro sector, y espero que todos estemos ahora mismo en la cabeza, pero que faltan ingenieros de caminos para que, como ustedes están diciendo, el poder desarrollar el transporte a la demanda,
el poder y comunicar y hablar el mismo lenguaje con el Consorcio de Transportes y con otros organismos de la Comunidad de Madrid se pueda desarrollar y que todo sea mucho más ágil y más eficaz de cara a la ciudad. Absolutamente de acuerdo. Pues, entonces, más plazas de ingenieros de caminos, por favor. Además, yo tuve, tiene usted delante a Juan Carlos, que en mi época de alcalde, bueno, pues me lo decía constantemente y yo creo que además le hicimos caso, ¿no? Gran parte de los proyectos que en Leganés salieron adelante fueron por su inestimable ayuda. Por lo tanto, tengan en cuenta que lo sabemos, lo sabemos. Muy bien. ¿Más preguntas? Por favor. Dos preguntas, salvando un poco esta parte de que hay de lo mío, que me parece un poco excesivo, esta necesidad, en vez de que en los lugares públicos estén las personas que más sepan, tienen que haber cuotas de profesionales, ¿no? De ingenieros de esto, de abogados del otro, un poco. En fin, son dos temas un poco mirando a futuro, ¿no? Uno es lo que se decía antes de la despoblación. Ese es un tema que va a ser clave, sobre todo con el planteamiento que hemos hecho del plan territorial. Antes habían dicho que Madrid es la comunidad más poblada de España. No, hay dos comunidades más pobladas en España, Cataluña y Andalucía. Pero en el 2050 probablemente lo sea. La previsión es que Madrid llegue a tener entre 8,5 millones y 9 millones de habitantes. Por lo tanto, de alguna manera se distrito federalice, por decirlo de una forma gráfica. Entonces, el tema de la despoblación en determinadas regiones va a ser un caballo de batalla complicadísimo, porque nos vamos a encontrar con esto mismo que acabamos de oír de que hay de lo mío. Pero esta vez por parte de los alcaldes de los municipios, las mancomunidades de municipios, etc., que van a querer mantener su puesto por encima de aquellas actividades que tienen que prestarse de forma colectiva. Para cuando se plantee ese plan territorial que debe de ir paralelo a la nueva ley del suelo, etcétera, etcétera. Son cosas obvias y no hay necesidad de plantearlo. Los temas de la renaturalización de espacios públicos, los temas de la bioregión, conocerán los planteamientos de Fernando Prat de la bioregión. El tema de las mancomunidades, el tema de la vinculación que tiene que tener la zona, en teoría, menos despoblada, la práctica menos despoblada, vinculación económica con el área metropolitana, va a ser clave. Y ahí van a aparecer muchas chispas entre las distintas entidades, por así decirlo, de poder, y las entidades públicas que van a querer mantener sus cuotas de poder. Ahí va a ser muy complicado. Va a ser, no digo que haya que imponer criterios desde arriba, que entiendan el territorio desde una manera compacta y que tenga que ver además con otras regiones, no solo Madrid, ese plan territorial tendrá que ver con Castilla-La Mancha, con Castilla y León, forzosamente, al final es el centro de la península ibérica, por una parte. Por otra, con el tema de las áreas de regeneración urbana y de la intervención en el espacio urbano existente. Ahí debería superarse quizá el viejo dilema de derecha-izquierda de las cesiones. La derecha quiere muy pocas cesiones, la izquierda quiere muchas, son viejas banderas de hace muchísimos años que yo creo que están superadas, porque en estas áreas eso no tiene nada que ver. Entonces es algo que sigue siendo un mantra de los partidos políticos, el que más vivienda libre, más vivienda social, que si el 50% de cesión, que si el 30%. Y cuando se entre a trabajar en esas áreas, la mayor parte de vivienda existente es en propiedad de gente que tuvo en su momento, fueron viviendas sociales, que se hicieron incluso en los años de la dictadura, y que ya los que la compraron ya son propietarios, ya la han pagado y ya es una vivienda que ya no es nada. Entonces ya no tiene que ver, esa es la inmensa mayor parte de esa vivienda, con lo cual ese tema está fuera de sentido. Yo estaba escuchando, ayer por ejemplo en el debate, era curioso ver a las dos candidatas del PP y de Vox hablando de las subvenciones y subvenciones que tenía que dar. Bueno, todo eso se supone que debe ser económicamente sostenible, no sé dónde lo van a sacar. Porque no se trata de subvenciones, se trata de generar todo un sistema
de aprovechamiento del espacio existente y de las propiedades y del sistema de propiedad existente para, de una manera conjunta en todo el barrio, ¿está claro?, poder regenerarlo de forma económicamente sostenible, además. Es muy complicado. Y por ahí van a ir muchos tiros, y además incidiendo en los temas de regeneración urbana, como dice Luis. Y esa va a ser la clave por encima de los temas de las cesiones. Dejemos de hablar de eso. Bueno, hemos hablado tú y yo muchas veces de este asunto y esto es repetir de alguna forma lo que ya sabemos. Es decir, ahí no tenemos un punto de encuentro, de momento. No, digo que de momento. Otros temas. De momento. No, Pero lo tendremos seguro. A ver, el tratamiento público del urbanismo debe ser siempre respetado. ¿Eso quiere decir que no intervengan entidades privadas? No, en ningún caso. Pero las decisiones sí deben ser siempre públicas. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que el asunto del aprovechamiento, de las cesiones, no es un mantra cualquiera, es una línea roja. Sea cual sea el origen de la propiedad. No debe pensar nadie, como decía el otro día un líder político, que Gabilondo es un peligroso rojo que viene a quitarnos las propiedades. No, en ningún caso. Tenemos muy claro que la propiedad privada es propiedad privada y, por supuesto, se respeta. Ahora bien, ese respeto quiere decir también otra cosa, y es que hay que procurar que la colectividad tenga bueno, pues las mayores cotas de habitabilidad, de felicidad y de oportunidades públicas posibles, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguimos pensando que las áreas de regeneración urbana, sobre todo en función de qué zonas, Fernando, tú seguro que en eso estás de acuerdo conmigo también, necesitan de más cesiones que otras. Habrá algunas que a lo mejor no haga falta. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero que incluso no hagan falta. Incluso que no hagan falta. Se me ocurre alguna, pero prefiero no decirlo ahora. Pero hay otras, sobre todo las que están en la zona sur de Madrid, ciudad sobre todo, y en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, donde sí es necesario que se sigan manteniendo. Uno de los asuntos que nos diferenciaba, se lo decía hace un momento usted, con respecto a la ley del suelo, es este afán de legalizarlo todo por parte del Partido Popular sin pensar en las consecuencias. Y uno de esos asuntos eran las urbanizaciones ilegales. Cuando Joaquín Leguina hace en el año 85 el primer estudio, hay 137 en toda la comunidad. O se catalogan 137 en la comunidad. Ahora hay más de 2.000. Ilegales, completas o núcleo de población. Hablo de Eurovillas o de las Sabinas. Mezclo todo eso para que tampoco todo el mundo entienda que no quiero hacer trampas en este asunto. No es posible. Y claro, no es posible que en Eurovillas, por ejemplo, que como saben es la mayor urbanización ilegal, y pongo las comillas, de Europa, todavía existan fosas sépticas como elementos de saneamiento. Y existen, yo las he visto. Y las he visto el año pasado, no las he visto hace mucho tiempo. Eso no se puede legalizar per se. Y a lo mejor Eurovillas tiene zonas en las que es posible que no repercutamos cesiones, pero otras que sí. Porque un ciudadano de Villar del Olmo, Nuevo Baztán, no va a tener los mismos derechos que, por ejemplo, en mi municipio, Leganés Norte, que se cumplió perfectamente a rajatabla con todo lo que decía la legislación. Bueno, pues todo eso hay que armonizarlo. Y es verdad que habrá problemas. Pero les aseguro que con Ángel Gabilondo eso va a ser muy sencillo. Última pregunta. Sí. Soy José Luis Fernández, también soy asociado de este colegio. Luego, mi pregunta va a ser muy breve, a diferencia de la anterior. Espero que el tiempo lo digan ustedes. ¿Por qué no hablamos un poco de impuestos? De lo que nos viene, si es que vienen de diferentes. Gabilondo ha anunciado algunos cambios, algunos impuestos que están poco, van a subir, que los ricos tienen que pagar más, etcétera. Hablemos un poquito de impuestos, por favor.
Bueno, Ángel fue muy claro ayer en el debate. Dijo que subiría los impuestos para el 2% de la población madrileña. Estamos hablando de las rentas más altas, exclusivamente. Nosotros siempre pensamos que la fiscalidad tiene que ser progresiva. Es decir, los impuestos lineales solo benefician a una parte de la población, no benefician a otra. Y pensar que todas las políticas que desarrolla una comunidad como la de Madrid se pueden hacer sin generar impuestos sería absurdo. Huyan ustedes de todos aquellos que les digan que los impuestos no son necesarios y que se van a bajar. Cuando se habla de bajar impuestos, está muy claro qué quiere decir. Quiere decir que se bajan a un determinado sector de la población. Hay otro que, aunque lo baje, va a costarle menos adaptarse a ese nuevo sistema. Y en Madrid, lo decía Enrique Quique hace en su intervención, tenemos bolsas de pobreza muy importantes, que parece mentira que coexistan en la comunidad más rica del Estado español, con 20.000 millones de presupuesto, aunque tengamos un 14% de deuda pública. Atender todo eso, atender a la sanidad, que parece claro que tenemos los mejores profesionales de España y buena parte de Europa. Atender a que la educación sigue siendo pública, gratuita y de calidad, no se puede hacer sin que haya al menos una pequeña modificación impositiva. Pero esa modificación, insisto y repito lo que dijo ayer Ángel Gabilondo, será para un pequeño porcentaje de la población madrileña. Respecto a lo que está diciendo Rafa, que es verdad en esa fiscalidad progresiva, y como dijo Ángel, y como reiterado ahora Rafa, que afectaría cualquier modificación a un porcentaje muy pequeño de la población, y la necesidad, desde luego, en esa comunidad también insistimos, con rica, con recursos, pero con desigualdades. Si hay un impuesto que está agravando el futuro y que hemos visto a lo largo de estos 4 años, es el incremento de la deuda. La deuda de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en los últimos 4 años un 34%. La deuda no dejan de ser impuestos a futuro. Esa realidad también está en la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros, desde luego, nuestros principios básicos de protección y de fortalecer pilares y derechos del Estado de Bienestar, como sanidad y educación, conlleva esa fiscalidad progresiva y esa pequeña modificación, pero ya digo que se verían afectadas muy porcentaje muy pequeño de la población, pero esa realidad también está ahí. Tenemos un futuro que ya está. Sí, te hago una pregunta. Os ruego que sea breve. Ya la agenda tenemos todos comprometidita. Mi nombre es Bernardo Díaz, les agradezco. Y además, los temas que han sacado son temas muy interesantes y bastante relacionados con las colecciones de cambio. Pero iba a hacer una pregunta algo parecida a lo que ha hecho el último compañero que ha preguntado, era que uno de los temas que preocupa a la ciudadanía es el tema económico. Y todo lo que se está oyendo después de las últimas elecciones generales y por el Partido Socialista en el poder, ustedes son Partido Socialista, es que va a haber una subida de impuestos importante. No quiero entrar en la subida de impuestos, pero es lo que está hablando. Y esa subida de impuestos tiene que ser pues, para, de alguna forma, financiar todas esas medidas que a lo largo de los últimos meses, de los viernes negros, se han puesto en práctica. A mí lo que me extraña es que yo no he oído hablar a nadie de la optimización del gasto. Es decir, si yo tengo que poner en práctica unas medidas, subir al salario mínimo, las pensiones, evidentemente necesito financiación. Pero esa financiación será optimizando el gasto. Y yo no oigo para nada hablar ni de los chiringuitos que se van a suprimir, ni de las televisiones que se van a suprimir, ni de las. Eso es un problema grave, porque claro, al final programas y políticas van contra impuestos. Contra los impuestos de la clase alta, de la clase baja. Eso de que los impuestos pagan los ricos, eso sabemos que es una falacia, porque los ricos, los impuestos cuando tienen que pagarlos hacen otras cosas. Ese es un tema que yo quería sacar. Y el segundo tema es, hombre, ante una posibilidad de que el Partido Socialista gobierne en la Comunidad de Madrid, pues, hombre, tenemos que buscar ejemplos, ¿no? Y si hay un ejemplo paradigmático de una comunidad
que haya sido gobernada por el Partido Socialista en los últimos 35 años en Andalucía. Y el modelo de Andalucía, yo creo que es el modelo nefasto de gestión de una comunidad en cuanto a corrupción, en cuanto a mala gestión, en cuanto a chiringuitos, en cuanto a un descontrol de las cosas. Entonces, si el gobierno socialista o la Comunidad de Madrid se va a parecer en algo al gobierno socialista de la Comunidad de Andalucía, va a cambiar y no va a cambiar. El PP dice que es el partido de la estabilidad. Eso dice. Yo no hablo para nada del PP. ¿Eh? Yo no hablo para nada del PP. Pero yo sí lo voy a hacer para contestarle. Porque usted sí ha hablado del gobierno socialista de Andalucía. Pues yo voy a hablar del gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Dicho esto con todo el respeto, por supuesto, claro. El gobierno de la estabilidad dice que es 3 presidentes en 4 años. En mi área de medio ambiente, 3 consejeros en 4 años. Estabilidad a la justa. Habla usted de corrupción en Andalucía. Bueno, se está juzgando, ¿verdad? Veremos qué dicen los tribunales. De momento lo que sabemos es que el Partido Popular ya ha sido condenado como partido político. Pero dice usted, a Madrid le afecta la operación púnica, Partido Popular Comunidad de Madrid, que fíjese cómo será, que hay 16 piezas separadas de esa operación. Bueno, tengámoslo también en cuenta, ¿no? Hablar de corrupción, ¿no? Caso Lezo. Un expresidente sometido también investigado. También, 2 expresidentes, perdón, porque también está Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, en esto de la corrupción yo creo que entre Madrid y Valencia el Partido Popular se llevan la palma, ¿no? Desde ese punto de vista. Y por último, la expresidenta Cifuentes también parece que está investigada e imputada por el asunto del caso Máster. La corrupción es igual de mala en cualquier situación que se suceda, sobre todo cuando es política. Por eso no debemos poner una delante de la otra o defender una idea obviando la otra. En Andalucía, presuntamente, porque no está todavía juzgado, insisto, pueden haber casos de corrupción. Pero es que en Madrid ya lo sabía, ya están condenados. Por lo tanto, cuando hablemos de corrupción, seamos lo suficientemente ecuánimes como para decir lo que decimos nosotros, y es que vamos a luchar contra la corrupción que pueda existir en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que hemos hecho esta legislatura y es lo que Ángel Gabilondo compromete para el futuro de la comunidad. Y en cuanto a los impuestos, me quedo con una reflexión que hacía usted, es decir, los ricos, los impuestos, o los que tienen más dinero, evitan pagar los impuestos de alguna forma. Bueno, podemos intentar evitar que lo sigan haciendo, ¿no? Y lo que sí le puedo decir a usted y a todos es que nosotros creemos en la progresividad impositiva, que creemos que es lo más justo. Los impuestos lineales, insisto, son quizá los que más pueden perjudicar a determinadas clases. Y de verdad, yo sé que ustedes lo saben, esta comunidad tiene importantes bolsas de pobreza. Ya. Y si no hacemos algo, podemos tener a las puertas bastantes más casos que hay que atender. Y eso hay que financiarlo. Eso hay que financiarlo. Ahora nos toca ayudar y ojalá no ocurra. En algún momento podemos ser nosotros a los que nos ayuden. Por eso el Estado tiene que ser tan potente y por eso la función pública de las instituciones tiene que ser tan potente. Es ese concepto, ¿no?, de pueblo el que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser lo más generosos posible para que exista reequilibrio social. Bueno, sí. Yo no he hablado de que haya más corrupción en un partido, simplemente he dicho que el modelo de gestión de la Junta de Andalucía, y no lo he comparado con ninguno, es el que es y tiene sus parámetros. Es un gobierno, es un modelo de gestión de un gobierno socialista de 35 años. Hay una interferencia de un partido de izquierda, todo lo que resultaba es el modelo de gestión de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista de 35 años. Y tiene los problemas que tiene, que no los vamos a sacar aquí porque están en la mente de todos los recogemos. Lo que yo preguntaba es si el modelo de gestión de la Comunidad de Madrid va a ser parecido al modelo que durante 35 años ha tenido la Comunidad de Andalucía, siendo un gobierno social. Y luego, coincido con lo que dice y podemos estar de acuerdo, pero sigo sin no oír la palabra optimización del gasto. Bueno, pues no lo veo en ningún programa. Se lo digo yo. ¿Qué se va a hacer por ese gasto abusivo que hay de chiringuitos, de subvenciones? Eso es
¿Los partidos políticos qué opinan de eso? Pero es que nosotros sí lo decimos en el programa, que queremos optimizar el gasto. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque tenemos que intentar hacer pública una parte de la gestión privada sanitaria, por ejemplo. Para eso hay que optimizarlo, necesariamente. Y por responderle, para que no piense que es que no quiero hacerlo, pues sí, queremos hacer la misma política que ha hecho la Junta de Andalucía en la protección de los espacios ambientales, por ejemplo, o naturales. Y sí, nos gustaría hacer la política de red de carreteras que ha hecho la Junta de Andalucía. Sí, por ejemplo, también nos gustaría hacerlo. Dice, no podemos, igual que le digo que no podemos tampoco basar toda la corrupción del PP regional en la Comunidad de Madrid, en nuestro hilo argumental, tampoco podemos hacerlo en el resto. Nosotros sabemos que han existido diferentes situaciones en esta comunidad, 24 años de gestión ininterrumpida del Partido Popular, que esperemos se interrumpa ahora gracias a los ciudadanos, pero desde luego lo que queremos es superar eso y queremos hacer de esta comunidad una comunidad que sea de verdad locomotora económica y social, que es lo que le falta. Muy bien. Perdona, José Francisco. Bueno, yo ahora ya al final y al hilo de las quería simplemente hacer 3 o 4 puntadas concretas. Por ejemplo, cuando he llegado, acababa de empezar, no sé si se ha hablado algo, creo que poco, del tema vivienda. Madrid lo que le queda es Chamartín, ¿no? Y la famosa estrategia del sureste. Y además ahora recientemente, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, digamos que habló, ha sido recurrido por el Ayuntamiento de Madrid, no sabemos qué va a pasar. Y bueno, un poco pues, la opinión, por ejemplo, el plan director, sea o no una modificación encubierta no del plan general. El hecho cierto es que dejaba las 140 y tantas mil viviendas previstas en todos los ámbitos, desde arriba, desde los Cerros hasta Valdecarros, en unos 105.000. Y ahí estaba clara la postura del actual ayuntamiento, del concejal, Calvo, etc. Y ahí ha contado, en principio, con el apoyo también del Partido Socialista. Ahora, bueno, con la, digamos, el convenio de Berrocales, bueno, pues se supone que ha querido decir algo, ¿no? Bueno, me gustaría un poco, si os parece, aunque sea brevemente, un poco de cuál puede ser la idea, sobre todo por la incidencia que eso puede tener la combinación del plan director, pues bueno, el precio de la vivienda ha sido impresionantes y la obligación a la demanda de vivienda, ya sea de 12.000 al año, el ayuntamiento ya sea de 12.000 o ya sea de 9.000, pues la gente que lo está demandando pues tendrá que emigrar o bien al norte, a San Sebastián o al este, ya veremos. Otra cosa que quería también, en fin, puntualizar, o más que puntualizar, es incluir en la mente, en cuanto habéis hablado de un plan un poco importante de general en cuanto al tema de saneamiento y depuración, bueno, pues no olvidar quizá una de las últimas técnicas de la depuración mediante plantas macrofitas en flotación, que digamos que ya va extendiéndose por todo el mundo, también en distintas zonas de España, pero aquí en Madrid no, digamos, ha tenido mucha permeabilidad el canal de Isabel II a la hora de estudiarlo mínimamente y valorarlo. Estar de acuerdo también con otro compañero que ha hablado de la necesidad de ingenieros, de compañeros en las administraciones. Yo me he tirado la vida en Madrid, pues doy fe de la necesidad de que eso ocurra. Y no me parece baladí, como decía aquí el otro compañero, porque claro, yo que he estado, digamos, toda mi vida profesional, ahí he visto otros colectivos cómo han ido desplazando a nuestro colectivo, que está ahora mismo en la mínima expresión. Pero vamos, a casi todos los niveles en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, en cuanto a la última polémica, etcétera, etcétera, de que si el modelo de Andalucía es un modelo a exportar aquí a la Comunidad de Madrid, bueno, yo creo que efectivamente
Quizá hay una flota en el ambiente, pues una opinión de que aquello ha sido un tema tremendo, pero es que realmente está todavía subyúdice, ¿no? Entonces, y el concepto igual de chiringuitos, pues 3/4 de lo mismo. Yo creo que es bastante razonable el esperar un poco a estos acontecimientos a la hora de generalizar esa opinión, que ya veremos hasta dónde llega en la materialización. Nada más. Muchas gracias. A ver, nosotros es verdad que en cuanto a los grandes planes de vivienda que se han generado en la ciudad de Madrid, hemos estado de acuerdo en los planteamientos que ha hecho en este caso el equipo de gobierno de Ahora Madrid. También es cierto que se han visto modificados al alza en cuanto al incremento de patrimonio público, el número de viviendas, bueno, pues por la intervención que ha tenido el Grupo Municipal Socialista. Pero bueno, todos tenemos en la mente la foto del ministro Ábalos presentando junto con la alcaldesa pues la operación Chamartín, que parece desbloqueada en último momento por los tribunales y demás, ¿no? Más que hablar de la salida de estas operaciones que saldrán adelante necesariamente, no tengo ninguna duda a ese respecto, yo creo que lo importante sería hablar del uso que queremos darle a esas viviendas, ¿no? Y de qué manera podemos influir en que exista un mayor parque público de vivienda, como decía en principio de mi intervención, a la hora de poder paliar diferentes necesidades. Leía ahora unas notas que había hecho para preparar el debate y veo, por ejemplo, que Madrid es una de las 4 comunidades, por ejemplo, que no tiene ley de vivienda, cuando la competencia es plenamente autonómica. Por eso no parece lógico, ¿no? Que exista. Y una ley de vivienda no tiene que ser solo para desproteger de alguna, proteger, no desproteger, sino para proteger a aquellos que ahora tienen dificultad de acceso, sino también para garantizar que exista un determinado modelo o tipo, o como queramos definirlo, ¿no? Yo no sé si ustedes saben que esta comunidad, en la aplicación de la ley del suelo vigente, tiene cerca de 2 millones de metros cuadrados de suelo dedicado a las famosas redes supramunicipales. De esos 2 millones de metros, parte se dedica a zonas verdes, parte equipamiento, pero cerca de 800.000 es para vivienda pública. En más de 47 municipios de esta comunidad. 47. Municipios importantes, no solamente grandes, también pequeños. ¿No les parece que hubiera sido una buena idea que la comunidad hubiera puesto en marcha un auténtico plan de construcción de vivienda pública, donde hubiera podido claramente vincular riqueza, protección en el norte, sur, este y oeste de esta comunidad? Bueno, pues a lo mejor esa ley también tiene que dedicarse a esas cosas, ¿no? Y repetirles, ¿no? Mientras que la tasa de vivienda pública en grandes capitales europeas está cerca del 20%, pues aquí en Madrid es prácticamente inexistente, pero es que el presupuesto de la propia Agencia de Vivienda Social no llega a los 50 millones de euros, en una comunidad, insisto, que tiene 20.000 millones de euros de presupuesto. Y en cuanto a la segunda parte de su intervención, pues estar de acuerdo con usted. Es decir, yo creo que la Junta de Andalucía ha hecho cosas muy buenas, muy importantes, muy positivas, ¿no? Pero desafortunadamente, igual que le pasa al PP ahora también, pues te acuerdas de los grandes casos de corrupción, ¿no? Que han existido. Yo tengo confianza en mis compañeros y estoy convencido de que eso acabará siendo pues una tormenta de verano. Tengo confianza en eso. Gracias. La última ya sí, José Francisco. Sí, pretendo ser muy breve. Otro campo de actividad que tenemos los ingenieros de caminos es la gestión de los residuos sólidos. Y aprovechando su presencia, quería preguntar por ello, por la política de las mancomunidades, de los vertederos, de la incineradora de Valdemín-Gómez, de esto que nadie habla, pero nos afecta en pocos años y bastante. Si nos puede comentar este tema. Residuos, economía circular, Europa. La Comunidad de Madrid está pendiente de una multa millonaria
de la Unión Europea porque tiramos al vertedero más de lo que nos deja la propia Unión Europea. El año 2012 la Comunidad de Madrid decidió, por lo que sea, que esto de los residuos no iba con ella. Se inventó las 3 mancomunidades que ahora mismo existen en esta comunidad. De hecho, la Mancomunidad Sur es la más grande en cuanto a número de habitantes y municipios de toda Europa. Y se quitó el problema de encima, literalmente, como les cuento. Con instalaciones anticuadas, instalaciones que no respondían a lo que Europa estaba pidiendo y lo más importante, sin llegar a consensos. En esto de los residuos, yo creo que están ustedes de acuerdo conmigo cuando les digo que hay que hacer 3 consensos fundamentales. Uno de ellos es la ubicación de las plantas de tratamiento, es decir, no consiste en que nos tiremos unos municipios contra otros, pues tú vas a tener la planta, pues tú el vertedero. No, hay que consensuar a lo grande dónde van a estar ubicadas. Además, es que la legislación prácticamente ya dice claramente dónde están. Entre que haya acceso de carreteras, que no molesten núcleos poblacionales, que no haya diferentes dominios hidráulicos o aéreos. Es que Loeches es Loeches, no puede ser en otro sitio, si queremos ubicar una planta de TMB en esa zona, ¿no? En segundo lugar, la financiación. Nosotros proponemos un consorcio regional de residuos, donde los ayuntamientos pongan el 50% del dinero y la comunidad el otro 50%. Pero cuando hablamos de financiación, también hablamos claramente de las tasas. Este servicio tiene que ser sufragado por la ciudadanía, necesariamente. Y el que diga que no, se equivoca o pretende ganar un voto ahora para perder 7 dentro de unos días. Pues también hemos ofrecido en esta legislatura nuestra disposición a la Comunidad de Madrid para un amplio acuerdo, incluso a la hora de poner una tasa, para que no ocurra como ocurrió en Leganés, por ejemplo, o en Getafe, donde un partido se tiraba a otro. Usted ha creado la tasa de basura y, claro, pues ganaba potencialmente esos votos en ese momento, pero los perdía al año siguiente porque cuando ganó las elecciones tuvo que mantener la tasa. Por lo tanto, esto de los residuos necesita de un amplísimo consenso. Y nosotros tenemos un modelo que se llama Consorcio Regional y tenemos también ideas para una estrategia regional de residuos que desde luego no es la que la Comunidad de Madrid ha planteado en los minutos basura de la legislatura, donde nos ha planteado cosas, por ejemplo, que no evitarían que volviera a arder un depósito ilegal en Seseña o en Chiloeches. Así que la última y cerramos el... Muy rápido, voy a hacer una pregunta un poco más política. Y la pregunta es la siguiente, pero todos vais como representantes del partido a la comunidad, pues la pregunta sería más para alguien que vaya al ayuntamiento, pero digamos que vosotros seguro que tenéis opinión fundada, quiero que permitáis la opinión del partido relativa a si, la pregunta concreta sería si consideráis que si hubiese entrado el PSOE en la legislatura anterior a gobernar en el Ayuntamiento de Madrid, la gestión hubiese sido mejor de la que ha sido. Sin lugar a dudas. Algo que para un ingeniero Enrique y para un exalcalde Rafael es durísimo, que es no cumplir los presupuestos. No gastar los presupuestos es algo para un ingeniero inaudito. Pero lo digo al hilo de lo que dicen las encuestas en este momento, es decir, que se puede repetir el resultado de hace 4 años y por lo tanto el PSOE tendrá que tomar la decisión, si deja, la decisión de entrar o no entrar en este país. A mí me parece crucial que esa decisión esté pensada, tomada y razonada en este momento ya, sin esperar siquiera los resultados de los. Y como creo que es la última pregunta, aprovecho para agradeceros que hayáis venido y que hayáis venido además a contarnos, digamos, planes concretos, no a esto no es un sitio donde hacer un meeting,
pero hay veces que aquí vienen políticos a hacer un mundo y los he venido a explicar el programa y eso pues, Bueno, empezando por el final, por lo menos lo hemos intentado, ¿no? No sé si, además, las intervenciones de Rafa yo creo que han sido muy constructivas. Y respecto a lo primero, de esto hemos hablado él y yo en bastantes ocasiones. Yo soy vecino de Madrid. Ninguna duda que si hubiéramos entrado en el gobierno, creo que la gestión hubiera sido más eficiente. Ya digo, ha habido mucho debate al respecto en el propio partido si teníamos o no teníamos que entrar. Han sido unos años convulsos políticamente y era complicado saber si había o no que dar ese paso de entrar en el gobierno de la Ciudad de Madrid. Lo que se vaya a hacer, aventurarlo, no lo sé. O sea, vamos a ver cuál es el resultado. Las encuestas parece que marcan cierta tendencia, pero bueno, eso se tiene que constatar en las urnas. Aventurarnos a decir que vamos a entrar o que no vamos a entrar o que va a haber la opción de gobernar, está todo muy reñido. Y ya digo, en su momento fue motivo de debate y será motivo de debate. Y yo creo que sí, que será y tiene que serlo. O sea, requiere una reflexión profunda. Estamos hablando del gobierno de la Ciudad de Madrid. Y el Partido Socialista tiene mucho que decir ahí. Y tenemos que intentar que no se cometan los errores que se han cometido en estos 4 años. Aún así, yo también quiero poner en valor el trabajo del Grupo Municipal Socialista. No ha sido nada sencillo. Yo creo que, bueno, una gestión con luces y sombras, pero muchas o algunas de las luces que ha podido tener la Ciudad de Madrid en estos 4 años han sido fruto de propuestas del Partido Socialista. Decir un sí o un no si vamos a entrar, hay que esperar cuál es el resultado, pero desde luego que requiere de una reflexión profunda y decidiremos de la forma, desde luego, con el principio de responsabilidad. Pepu ha dicho antes, lo había escuchado directamente en una entrevista, que si daban los números y tal, que por supuesto que entraría con Carmena y estaría encantado de hacerlo. Si él como candidato como candidato y portavoz ya se ha aventurado, entiende que nosotros tengamos que ser más prudentes y... Pero yo le he preguntado si el partido, no he preguntado la opinión de Pepu, que sea candidato, sino que si el partido se ha reflexionado sobre, digamos, la justicia de los 4 años del grupo municipal de cara al futuro, que es más fácil entrar que tener que estar 4 años peleando por sacar eso. Está preguntando por una reflexión del partido, de vosotros. Pues sí, te lo digo. Habéis estado los 4 años, no de Pepu, que acaba de llegar. Por eso te lo digo, que ha sido muy complicado. A ver, aparte de diputado regional, soy secretario general de la agrupación de Villaverde. Por lo tanto, ha sido secretario de PSM. Entonces, que eso ha estado ahí y que ha sido, insisto, motivo de conversación y de debate durante muchísimas horas. Pero que el contexto era el que era, unos años muy convulsos políticamente y saber si había o no que entrar, si era lo mejor no para el partido, sino si era lo mejor para la Ciudad de Madrid. Pues bueno, los meses han ido pasando y yo creo que cuando se apostó quizá de una forma más clara por poder entrar en el gobierno, yo creo que ya estábamos en un punto de la legislatura donde no resultaba, yo creo, lo más, ¿no? Se comentaba que Pepu ya ha dicho abiertamente, mi opinión personal, que hay que entrar. La mía, que hay que entrar. Pero no por un cálculo electoral para el partido. Porque eso tengo dudas que nos pueda beneficiar o no. Yo diría que incluso no. Pero me parece que por responsabilidad con la Ciudad de Madrid, yo creo que si se diera esa aritmética de poder nuevamente sumar, lo que más les interesa a los vecinos y a las vecinas de Madrid es que el Partido Socialista esté gobernando. Muy bien. Oye, pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia y sobre todo a Enrique y a Rafael, pues la concreción en las respuestas. Habéis explicado muy claramente vuestro programa en todos los aspectos que se han tocado, que han sido bastante amplios, la verdad. Y bueno, recojo un par de compromisos que ha lanzado aquí de una manera muy valiente Rafael y Enrique. El compromiso de
que el presidente Gabilondo, en un hipotético gobierno, atendería pues a un posible convenio con la demarcación para ayudar al colectivo pues en distintas fases, así como incorporar a la demarcación de Madrid o al Colegio de Caminos pues en las leyes del suelo pendientes por redactarse y de esa manera buscar una participación de nuestro colectivo que es en cierto modo lo que también buscamos. Agradeceros a toda la presencia y bueno, hay un café ahora y nada. Seguimos hablando, ¿no? Muchas gracias.